Perlas del libro de Jeremías. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos si lo que nos predican es la palabra de Dios o es el parecer, el pensamiento del predicador? ¿Cómo sabemos? ¿Qué medio o qué medios tenemos nosotros para saber con exactitud si es o no la palabra de Dios? Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar el estudio del libro de Jeremías. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 43, que es la continuación del 42. Recuerden que Johanán, con todo el resto, los sobrevivientes del pueblo de Dios, fueron donde Jeremías para pedirle que vaya donde Dios y interceda por ellos, que ruegue por ellos, que les muestre cuál es el camino que deben seguir. Jeremías, después de 10 días, les da el mensaje. Y el mensaje era que debían quedarse allí en las tierras de Judea. No debían ir a Egipto como ellos lo tenían pensado. Ese mensaje no les gustó a ellos. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos. Todas las palabras. Se les dijo tal cual. Todo predicador debe de presentar el mensaje de Dios tal cual dice, sin añadir ni quitar, sin alterar, sin cambiar el sentido. Dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea. Generalmente cuando a una persona se le pone en primer lugar, es porque esa persona es el que está moviendo al grupo. Y tal parece que Azarías era el cabecilla que fomentaba el descontento que había. La acusación que se le hace a Jeremías ya es una acusación reiterada. ¿Y cuáles? Dice, y Osías, Azarías hijo de Osaías, y Johanán hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Mentira dices. Y miren el calificativo que da la palabra de Dios. Y todos los varones soberbios. ¿Quién es un soberbio? Un soberbio es un insolente, es un presuntuoso, un arrogante. Este adjetivo sugiere que esos varones no representaban a todo el pueblo, sino que, como ocurre con mucha frecuencia, su agresividad verbal les había permitido tomar la iniciativa. En nuestros días sucede lo mismo. Hay gente que sale y dice, hablo por todo el Perú, hablando de los peruanos, ¿no? Dice, el pueblo peruano necesita. Muchos, un gran sector del pueblo no se siente identificado con ellos, pero como tienen el poder, entonces creen que pueden hablar a nombre de todos. Aquí sucedía algo similar. Recuerden que este mismo grupo, a excepción de Johanán y su gente, fueron llevados por Ismael en contra de su voluntad. Y ahora los nuevos líderes se enfrentan a Jeremías y le acusan de qué? De mentiroso. ¿Qué le dicen? Eres un mentiroso. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? ¿Cuándo sabes tú que es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? ¿Cuándo lo sabes? ¿Cuando va de acuerdo a tus creencias? ¿Cuando va de acuerdo a tus percepciones? ¿O cuando vas y escudriñas la Biblia y lo corroboras?
Miren, mucha gente rechaza el mensaje por muchas razones. Entre ellas puedo citar dos. Uno, porque no entienden la palabra de Dios o porque desconocen. Y lamentablemente hay mucha gente que solo lee ciertos pasajes de la Biblia y en base a esos pasajes que ha leído ya cree conocer todo el mensaje. Y por eso es que necesitamos estudiar la Biblia capítulo a capítulo para conocer el mensaje en su totalidad. Cuando nosotros no leemos la Biblia en su totalidad, vamos a conocer ciertas verdades. Y cuando alguien venga, nos predica, vamos a creer que eso también es verdad. Puede ser o puede no serlo. Por eso necesitamos escudriñar. Por eso necesitamos tener la Biblia abierta cada vez que escuchamos un mensaje para ver si es así o no es así. Se rechazan muchas verdades porque no se entendieron o se desconocen. En los tiempos de Jesús, los saduceos decían no hay resurrección y formaron toda una escuela de los saduceos, no hay resurrección. ¿Y en qué basaban su creencia? En que una mujer que se había casado con 7 hermanos, si hubiera resurrección, no podría ser la esposa de los 7. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ustedes cometen el error porque ignoran las escrituras, porque ignoran la palabra de Dios. Lo mismo sucede en nuestros días. Se cometen muchos errores porque ignoramos las escrituras. Y necesitamos leer, estudiar, para no acusar falsamente de mentiroso a aquel que nos está trayendo la palabra de Dios. Imagínense cómo califican las personas que consideran el domingo como el día de adoración a aquella persona que va y les predica sobre el séptimo día, el sábado. De mentiroso. ¿Cómo califican las personas que creen en la existencia del infierno en la actualidad a aquella persona que va y les predica que cuando uno muere no sabe nada, simplemente está allí sepultado, ni se fue al cielo ni se fue al infierno? ¿De qué lo califican? De mentiroso. ¿Y por qué? Porque se desconocen las escrituras, porque escucharon una y otra vez un sermón que habla sobre ese tema y otra vez y llegaron a creer. Y aquí este grupo dice, eres un mentiroso. Dios no te ha hablado a ti. ¿Por qué le acusan de mentiroso a Jeremías? Porque el mensaje que Dios les está mandando no iba de acuerdo a lo que ellos querían escuchar. No iba de acuerdo a sus intereses, a sus planes. Como decíamos el día de ayer, nosotros queremos que Dios bendiga nuestros planes, no que Dios nos muestre sus planes para nuestra vida. Necesitamos hacer que los planes de Dios para nuestra vida sean nuestros planes, no que nuestros planes, aquellos que trazamos nosotros según nuestras percepciones, sea bendecido por Dios al pie de la letra. Y sigue la acusación. Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Ya le dijeron a Jeremías mentiroso. ¿Y ahora qué le están diciendo? Que es una persona, ¿no? Es un profeta sin personalidad, capaz de ser manipulado por su ayudante. Eres manipulable. Te está manipulando, Baruc. Él te está incitando. No es Dios el que se ha revelado, sino él. Esos hombres soberbios afirmaron que Baruc, secretario y compañero del profeta, había influido en Jeremías para que el resto de los judíos fueran entregados en manos de los caldeos. ¿Para qué? Para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No habían aprendido de la lección reciente.
El mensaje siempre fue: pásense para los caldeos y van a vivir, quédense y van a morir. No habían aprendido. Seguían en la cabeza con la idea de que hay que ir a Egipto, hay que ir a Egipto. Desde mucho tiempo la esperanza de este pueblo era Egipto, Egipto, Egipto. Ya Jerusalén no existía, ya el templo no existía, había sido completamente quemado, pero ellos seguían Egipto, Egipto y Egipto. Así nos sucede a muchas personas. Las personas que creen en el infierno, en la inmortalidad del alma, en el rapto, están ahí, grabados ahí. Y cuando se les presenta las verdades, no aceptan, porque no calza con aquello que han aprendido. Solo en la medida que le abran su corazón al Espíritu Santo para que les cambie su forma de pensar, podrán aceptar las verdades. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Una vez más, la desobediencia. Johanán, el líder, el nuevo líder, no obedeció. Y con él todos los oficiales. Y a ellos se les sumaron el pueblo. Lamentablemente las masas son así. Cuando se les asusta, llevados por el miedo, pueden hacer cosas realmente terribles. Y aquí ellos ya habían sido convencidos que quedarse era morir. No habían aprendido de la elección reciente. No habían aprendido. Del mismo Sedequías, a quien se le dijo: entrégate y vas a vivir. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá. A todas esas personas que retornaron, a ellos los tomaron para llevarlos a Egipto. Pero no solo a ellos, a los hombres y mujeres y niños, a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Asafán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. El profeta y su secretario también estaban allí en el grupo, obligados a ir a Egipto. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. En este lugar, en Tafnes, los emigrantes decidieron establecerse al menos por un tiempo. Tafnes. No obedecieron. Ese es el drama del ser humano. No obedecer. No prestar oído a Dios cuando el mensaje no va de acuerdo con nuestras creencias. Miren, hay muchas creencias que tenemos nosotros y es bueno que las revisemos. Con un escrito está. Y se fueron a Egipto. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Una vez más, el mensaje sería ilustrado. ¿Qué tenía que hacer? Tomar piedras grandes, cubrirlas de barro. Y debía hacer esto a la vista de todas estas personas que habían entrado a Tafnes. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mi siervo es Nabucodonosor, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Ustedes han huido pensando que pueden escapar de los caldeos. Los caldeos los van a alcanzar aquí. Huían de la muerte, creyendo que la muerte no les alcanzaría en Egipto. Y así hay mucha gente que hace muchas cosas. Huye para
escapar de la muerte. Pero la paga del pecado es la muerte, y solo la obediencia a la palabra de Dios hará que nosotros tengamos vida. Huyamos a donde huyamos, hemos de morir si es que no obedecemos a la palabra de Dios. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, cautiverio, y los que a espada. ¿Escapaban ustedes? Pues bien, la muerte los va a alcanzar en este lugar. Allá era la vida. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará. Y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de ella en paz. ¿Quién saldría de ella en paz? Nabucodonosor, habiendo sometido a los egipcios, habiendo dado muerte a aquellos duros de corazón. Limpiará la tierra de Egipto. Miren la forma como la palabra de Dios se presenta. No podemos huir de la muerte. No podemos huir. Solo en la medida que vayamos a la fuente de vida podemos escapar de la muerte. Y además quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Destrucción total. Bet-Semes significa casa del sol. Se usa ese nombre para designar a Heliópolis, también llamada On, centro del culto al sol. Las estatuas probablemente eran los obeliscos frente al templo del sol. Todo eso sería destruido por Nabucodonosor. Paradojas de la vida, ¿verdad? Huyen de la muerte y se encuentran con la muerte allí donde pensaban encontrar la vida. Huían de la espada, pero la espada les siguió. El mismo Jeremías dice que nosotros no podemos hacer nada para solucionar el problema de nuestro pecado. Aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón, la maldad seguirá en ti. Solo Dios puede solucionar el problema del pecado, el problema de la muerte. Solo Él. Recuerda, no huyas de Dios. Aprende a obedecer a Dios. Recuerda, escudriña las Escrituras para conocer la verdad. Este pueblo rechazó a Jeremías, argumentando que Jeremías estaba hablando por su cuenta. Pero lo triste de los seres humanos es que cuando una verdad se nos predica, la verdad generalmente no cuestionamos. Cuestionamos la mentira, generalmente no cuestionamos. Pero la verdad sí la cuestionamos porque no va de acuerdo con nuestra forma de pensar. Y la única manera de saber si nos están mintiendo o si el mensaje es tal cual es escudriñando la palabra de Dios capítulo a capítulo. No te conformes con algunos pasajes. Escudriña las Escrituras. Que Dios te bendiga.